Irmãos e irmãs, vamos ter uma palavra de oração. Hermanos y hermanas, vamos a tener una palabra de oración. Bondoso Pai Celestial, Bondadoso Padre Celestial, uma vez mais nós expressamos a nossa gratidão a Ti. una vez más nosotros expresamos nuestras gracias a ti. Agradecemos-te, pois Tu tens aberto os céus para nós. Te agradecemos, pues tú has abierto el cielo para nosotros. Recebemos a Tua palavra vinda ao nosso coração. Recibimos tu palabra venida a nuestros corazones. Ajuda-nos pelo Espírito Santo Ayúdanos por el Espíritu Santo a responder com obediência a responder con obediencia a todas as Tuas demandas. a todas tus demandas. E nesse momento, novamente pedimos-te graça, En este momento una vez pedimos de tu gracia, que Tu nos dê espírito de sabedoria e de conhecimento. que tú nos des espíritu de sabiduría y conocimiento, Que Tu abras os olhos do nosso coração, que tú abras los ojos de nuestro corazón para que possamos ver conforme Tu vês. para que podamos ver conforme tú ves. Socorre-nos pelo Teu Espírito Santo. Socórrenos con tu Espíritu Santo E uma vez mais, fala, y una vez más habla, pois nós desejamos Te ouvir. pues nosotros deseamos escucharte. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Discernimento espiritual. Discernimiento espiritual. Temos insistido com os irmãos Hemos insistido con los hermanos que é a maior necessidade que nós, como povo de Deus, temos. que es la mayor necesidad como pueblo de Dios tenemos. É ver conforme Deus vê. Es ver conforme Dios ve. Uma outra necessidade que nós temos Otra necesidad que nosotros tenemos é conhecer o tempo de Deus. es conocer el tiempo de Dios. A que horas estamos segundo o relógio de Deus na história. A qué horas estamos según el reloj de Dios en la historia. E temos recebido da parte do Senhor Y hemos recibido de la parte del Señor que estamos vivendo o tempo do fim. que estamos viviendo el tiempo del fin. Que nós possamos responder Que nosotros podamos responder todas as demandas que o Senhor tem a nós, todas las demandas que el Señor tiene para nosotros, para que Ele encontre um povo para que Él encuentre un pueblo fiel a Ele nesse tempo do fim. fiel a Él en este tiempo del fin. E hoje nós, nesse entardecer, vamos dar mais um passo, segundo a meditação que temos feito com os irmãos. Y hoy nosotros en este atardecer vamos a dar un paso más adelante con este encargo que tenemos con los hermanos. Os irmãos se lembram que nós buscamos as Escrituras Sagradas Los hermanos recuerdan que nosotros buscamos en las Escrituras Sagradas e encontramos 4 verdades essenciais y encontramos 4 verdades esenciales que são pontuais para nós que son puntuales para nosotros e nos ajudam y nos ayudan com a relação da restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. con relación a la restauración del testimonio en el tiempo del fin. E hoje nós vamos falar da primeira verdade essencial, Y hoy nosotros vamos a hablar sobre la primera verdad esencial, que nos fala da visão celestial. que nos habla sobre la visión celestial. Então que sejamos ajudados pelo Espírito Santo, Entonces que seamos ayudados por el Espíritu Santo, pois somente Ele pode trazer luz a respeito desse tão importante assunto. pues solamente Él puede traer luz para este tan importante asunto. Tudo começa aqui. Todo comienza aquí. Então nós vamos tomar nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Entonces nosotros vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, capítulo 26, e vamos ler o versículo 19. y vamos a leer el versículo 19. A palavra de Deus assim diz: La palabra de Dios dice así: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Esta é uma palavra muito especial das Escrituras Sagradas. Esto es una palabra muy especial en las Escrituras Sagradas. Nós só podemos entender o apóstolo Paulo Nosotros solamente vamos a poder entender al apóstol Pablo com a visão celestial. con la visión celestial. O apóstolo Paulo é impossível de ser compreendido El apóstol Pablo es imposible de ser comprendido se nós não compreendemos a visão celestial. si nosotros no comprendemos la visión celestial. É verdade que Paulo teve esta visão maravilhosa, Es verdad que Pablo tuvo esta visión maravillosa, mas esta visão possuiu o apóstolo Paulo. mas esta visión poseía al apóstol Pablo. E estas duas realidades se tornaram inseparáveis. Y estas dos realidades se convirtieron en algo inseparable. Então, Paulo e visão celestial é uma mesma
realidade. Entonces Pablo y visión celestial es una misma realidad. A visão que nos une como povo de Deus La visión que nos une como pueblo de Dios parte dessa realidade revelada no nosso coração. parte de esta realidad revelada en nuestro corazón. Nós precisamos, pela ajuda do Espírito, compreender o que é a visão celestial. Nosotros necesitamos, por la ayuda del Espíritu, entender lo que es visión celestial. Qual é a sua relevância, em especial para o tempo do fim que nós vivemos? ¿Cuál es la relevancia para el tiempo del fin en que nosotros vivimos? Qual era a realidade que havia no coração do apóstolo Paulo quando ele teve esta visão? ¿Cuál es la realidad que había en el apóstol Pablo cuando él tuvo esta visión? Qual é a nossa compreensão hoje da visão celestial? ¿Cuál es nuestra comprensión hoy de esta visión celestial? Então nós precisamos ser ajudados pelo Espírito Santo. Entonces nosotros necesitamos ser ayudados por el Espíritu Santo. Uma coisa nós podemos adiantar: Una cosa nosotros podemos adelantar. sem a visão celestial, Sin la visión celestial, nós não avançaremos na nossa jornada cristã. nosotros no avanzaremos en nuestra jornada Nós cristiana. não compreenderemos os desígnios de Deus. Nosotros no comprenderemos los designios de Dios. Sem a visão celestial, Sin la visión celestial, não haverá possibilidade de compreendermos a unidade do povo de Deus. no comprenderemos la unidad del pueblo de Dios. Algo que precisa ficar claro no nosso coração: Algo que necesitamos que quede claro en nuestro corazón, que a visão celestial não é opcional. que la visión celestial no es una opción. Ela é obrigatória para a igreja. Ella es algo obligatorio a la iglesia. A necessidade de termos a visão celestial. La necesidad de tener la visión celestial. Mas para que possamos compreender um pouco mais desse assunto, Mas para que podamos comprender un poco más sobre este asunto, precisamos ver inicialmente necesitamos ver desde el inicio qual foi o impacto que esta visão trouxe na vida do apóstolo Paulo. qué fue lo que impactó en la vida del apóstol Pablo acerca de esta visión. E quando nós examinarmos alguns textos a respeito desta verdade, Y cuando nosotros analizamos algunos textos sobre esta verdad, nós vamos entender a realidade da perfeita união entre Paulo e a visão celestial. nosotros vamos a poder entender de una forma perfecta la relación entre Pablo y esta visión celestial. Então nós vamos ter como base o livro de 2 Timóteo. Entonces vamos a tener como base el libro de 2 Timoteo, E nós vamos ler inicialmente o capítulo 4, y nosotros vamos a leer primera parte del capítulo 4. nós vamos ler os versículos de 6 a 8 inicialmente. Nosotros vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Lembrando que esta carta, 2 Timóteo, Lembrando que esta carta de 2 Timoteo foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser sacrificado. recordando que esta carta fue la última que Pablo escribió antes de ser sacrificado. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, de versículo 6 a 8 inicialmente. Entonces vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4 desde el versículo 6 inicialmente. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Antes de lermos alguns outros versículos, Antes de leer algunos otros versículos, deixe-me dizer algo para os meus irmãos. déjenme decir algo a ustedes, hermanos. Não tem como nós lermos esta carta No tiene cómo nosotros leer esta carta sem sermos tocados profundamente em nossos corações. sin ser tocados profundamente en nuestro corazón. Porque aqui nós conseguimos entrar dentro do coração do apóstolo Paulo. Porque aquí nosotros conseguimos entrar dentro del corazón del apóstol Pablo, E nós vamos conseguir ver o seu zelo, y nosotros vamos a conseguir ver su celo, a sua paixão su pasión
pela pessoa gloriosa de Cristo e pela igreja. por la persona gloriosa de Cristo y por la iglesia. É impressionante como Paulo contagia nossos corações com o seu zelo. Es impresionante ver cómo Pablo contagia nuestro corazón con su celo. Lembre-se que nós estamos agora a considerar aquelas realidades que impactaram a vida do apóstolo Paulo. Recuerden que nosotros estamos aquí para considerar aquellas realidades que impactaron la vida del apóstol Pablo. E isso vai nos mostrar claramente Paulo ligado à visão celestial. Y esto nos va a mostrar claramente la unión que hay entre Pablo y la visión celestial. Versículo 10 desse mesmo capítulo 4 que nós estamos lendo. Versículo 10 de este mismo capítulo 4 que estamos leyendo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vejam só, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta derradeira. Miren nomás, el apóstol Pablo está dejando su última carta E ele faz a menção de Demas. y él menciona a Demas. Demas foi um cooperador juntamente com Paulo. Demas fue un cooperante junto a Pablo. Se nós lemos a carta de Colossenses Si nosotros leemos la carta de Colosenses e a carta de Filemón, y la carta de Filemón, em especial nas saudações que Paulo faz àqueles irmãos, en especial en las salutaciones que Pablo hace a aquellos hermanos, ali nós vemos a citação de Demas como um cooperador. nosotros vamos a ver ahí la que cita a Demas como un cooperante. E é interessante que em Filemón ele coloca Demas e Lucas, meus cooperadores. Y es interesante que en Filemón él coloca a Demas y a Lucas como sus cooperantes. Ele coloca Demas à frente de Lucas. Él coloca a Demas delante de Lucas. Então agora imaginemos esta situação agora que é descrita na palavra de Deus. Entonces miremos ahora lo que es descrito aquí en la palabra de Dios. Demas amou o presente século. Demas amó el presente siglo. Imaginemos o coração do apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs. Imaginemos el corazón del apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas. Isso precisa impactar no nosso coração. Y esto es necesario que impacte nuestro corazón. Demas teve visão celestial, Demas tuvo visión celestial, mas ele foi desobediente à visão celestial. mas él fue desobediente a su visión celestial. Quando estivermos falando especificamente sobre esta realidade da visão celestial, Cuando estuviéramos hablando específicamente sobre esta realidad, visión celestial, é perfeitamente nós termos a visão celestial, es necesariamente tener nosotros la visión celestial, mas nos tornarmos desobedientes a ela. pero podemos tornarnos desobedientes a ella. É uma grande lição para Y nós. es una gran lección para nosotros. E isso precisa mexer com os nossos Y corações. esto necesita tocar nuestros corazones. Ainda nesse mesmo capítulo, do versículo 13 a 18, vamos fazer a leitura. Aún este mismo capítulo, en el versículo 13 al 18. Isso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amém. Novamente aqui, irmãos e irmãs, nós vemos algo que precisa tocar o nosso coração. Nuevamente vemos aquí, hermanos, algo que es necesario que toque nuestros corazones. Veja o fim do apóstolo Paulo. Miren el final del apóstol Pablo. Ele está numa prisão fria. Él está en una
cárcel fría. Agora ele está preso a mando do Império Romano, Él está preso al mando del Imperio Romano, esperando simplesmente o dia do seu sacrifício. esperando simplemente el día de su sacrificio. O que restou para o apóstolo Paulo? ¿Y qué es lo que quedó para el apóstol Pablo? Ele estava com muito frio naquela cadeia. Él estaba con mucho frío en aquella cárcel Então ele pede que lhe trouxessem a capa y él pide que le trajeran la capa para cobrir o seu corpo. para cubrir su cuerpo. Ainda ele fala que Alexandre, o latoeiro, tinha feito muchos males para ele. Aún él habla que Alejandro había hecho muchos males para él. Vocês estão percebendo a luta do apóstolo Paulo? Ustedes están notando la lucha del apóstol Pablo. Vejam os momentos finais da sua vida nessa terra. Vean los momentos finales de él en esta tierra. No seu julgamento, no seu primeiro julgamento, ninguém foi a favor dele. En su juicio nadie estuvo a su lado. Mas disse ele, todos me abandonaram, versículo 16. Y dice él en el versículo 16, todos me abandonaron. Vocês estão tocando o coração do apóstolo Paulo? Ustedes están tocando el corazón del apóstol Pablo. Qual foi o impacto que a visão celestial trouxe no coração deste tão grande apóstolo? ¿Cuál fue el impacto que trajo la visión celestial en el corazón de este apóstol Pablo? Veja como que ele estava aqui nesse lugar, nessa prisão, irmãos e irmãs. Vean cómo es que él estaba en este lugar, en esta cárcel, queridos hermanos. Agora nós vamos ver ainda nesse mesmo livro Aún vamos a ver nosotros en este mismo libro algumas realidades que envolveram a vida do apóstolo Paulo. algunas realidades que han envuelto al apóstol Pablo. O que vamos fazer de fato é entrar nos bastidores da vida do apóstolo Paulo. Lo que vamos a hacer de hecho es entrar en los bastidores de la vida del apóstol Pablo. E nós vamos entender Y nosotros vamos a entender o que havia no coração do apóstolo Paulo. lo que había en el corazón del O apóstol que Pablo. ele sofreu, Lo que él sufrió, o que ele padeceu, lo que él padeció. mas ele se manteve fiel à visão celestial. Mas él se mantuvo fiel a la visión celestial. Então, 2 Timóteo, onde nós estamos, capítulo 1, versículo 8. Aquí mismo en 2 Timoteo, capítulo 2, Capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. versículo 8. Nós vamos observar as várias palavras que nos remetem à sua tribulação, à sua luta. Nosotros vamos a observar aquellas palabras que lo introducen en aquella lucha. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Olha só, o apóstolo Paulo mostrando aqui, nesta carta que ele escreve a Timóteo. Miren aquí, el apóstol Pablo mostrando en esta carta lo que escribe a Timoteo. Ele dizia, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, No te avergüences, por tanto, del testimonio de nuestro Señor Jesús, e nem do seu encarcerado, que sou eu. ni de su preso, que soy yo. Pelo contrário, participa comigo Por lo tanto, participa conmigo dos sofrimentos. de los sufrimientos. Olha só, Miren a palavra sofrimentos, Lo que es la palabra sufrimientos, a palavra encarcerados. la palabra presos. Esta é a realidade do apóstolo Paulo nos momentos finais da sua vida. Es esta la realidad del apóstol Pablo en los momentos finales de su vida. Qual foi o impacto que a visão celestial trouxe ao coração do apóstolo Paulo? ¿Cuál fue el impacto que la visión celestial trajo al corazón del apóstol Pablo? Vejamos o versículo 12 desse mesmo capítulo 1 de 2 Timóteo. Miremos el versículo 12 de este mismo capítulo 1. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Novamente nós encontramos outra palavra aqui. Nuevamente encontramos otra palabra aquí. Ele diz assim, por isso estou sofrendo estas coisas. Por eso estoy sufriendo estas cosas. O que nos impressiona na vida do apóstolo Paulo Lo que nos impresiona en la vida del apóstol Pablo é que em nenhum momento nós encontramos es que en ningún momento nosotros encontramos ele orando a Deus para livrá-lo do sofrimento.
él orando a Dios para librarlo de aquel sufrimiento. Em nenhum momento ele clama ao Senhor para libertá-lo daquela situação. En ningún momento clama a Dios para liberarlo de aquella situación. Isso precisa impressionar o nosso coração. Y esto necesita que impresione nuestro corazón. Vocês se lembram daquele episódio que aconteceu anos atrás desse momento que nós estamos inseridos? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en aquel episodio años atrás en el cual nosotros estamos introducidos? Paulo e Lucas estavam em Filipos. Pablo y Lucas estaban en Filipo. E o que aconteceu? ¿Y qué es lo que sucedió? Paulo e Silas, perdão. Pablo y Silas, perdón. Eles foram presos em Filipos. Ellos fueron presos en Filipos. Eles haviam feito bem curando uma jovem de um espírito de adivinhação. Ellos habían hecho algo bueno curando una joven de espíritu de adivinación. E isso custou a prisão de ambos. Y esto costó que ellos fueran presos. E vocês se lembram que depois de eles receberem muitas chibatadas, Ustedes recuerdan que después de esto ellos recibieron muchos azotes. eles foram lançados Ellos fueron lanzados na prisão interior. en la prisión interior. O que acontecia por volta da meia-noite? Y lo que sucedió a medianoche, Diz a palavra de Deus dice la palabra de Dios, que Paulo e Silas que Pablo y Silas oravam e cantavam louvores a Deus. loaban y cantaban loores a Dios, cánticos a Dios. Isso não é maravilhoso, irmãos e irmãs? Esto no es algo maravilloso, hermanos y hermanas. O que nos impressiona é que nem Paulo nem Silas clamavam a Deus para que eles fossem libertos daquela circunstância. Lo que nos impresiona es que Pablo ni Silas clamaban a Dios para que lo liberara de aquellas circunstancias. Eles tinham absoluta certeza que Deus era soberano em suas vidas. Ellos tenían la absoluta realidad de que el Señor era real en sus vidas. E quando nós avançamos na história, no tempo, Y cuando nosotros avanzamos en la historia, en el tiempo, nós chegamos aos derradeiros momentos da vida do apóstolo Paulo. nosotros llegamos a los últimos tiempos de la vida de Pablo. E nós vemos ele aqui mostrando toda a dor e sofrimento que ele estava padecendo. Nosotros vemos aquí todo el dolor que él estaba padeciendo. Em nenhum momento ele buscava a face do Senhor para ser livre daquela circunstância. Y en ningún momento él buscaba el rostro del Señor para ser liberado de aquella circunstancia. Isso precisa falar fundo ao nosso coração. Y esto necesita que hable profundamente a nuestro corazón. Voltemos então aqui a considerar alguns versos em 2 Timóteo, capítulo 1 ainda, agora versículo 15. Volvemos nuevamente para considerar esto aquí mismo en 2 Timoteo 1, capítulo 15, versículo 15 ahora. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Novamente nós temos aqui uma citação das Escrituras Sagradas. Nuevamente tenemos aquí una citación en las Escrituras Sagradas. Paulo escrevendo a Timóteo. Pablo escribiendo a Timoteo. Olha, tenha ciência. Mira, ten conciencia. Todos os da Ásia me abandonaram. Todos los de Asia me abandonaron. Dentre eles ele cita dois, Fígelo e Hermógenes. Dentro de esto él cita a dos, a Fígelo y a Hermógenes. Nós estamos entrando nos bastidores da vida do apóstolo Paulo. Nosotros estamos entrando en los bastidores de la vida del apóstol Pablo. Todos esses momentos que ele padeceu, Todos estos momentos que él sufrió, aqui estão registrados. aquí están registrados. E eu fiz a questão de separar esses versos Yo hice cuestión de separar estos versículos para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo experimentou nos últimos momentos de sua vida. para poder nosotros entender lo que el apóstol Pablo vivió en los últimos momentos de su vida E como ele foi fiel à visão celestial. y cómo él fue fiel a la visión celestial. 2 Timóteo, capítulo 2, agora versículo 3. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 ahora. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Percebe novamente o apóstolo Paulo mostrando a Timóteo que ele deveria participar dos sofrimentos que eram do apóstolo Paulo? Pueden notar una vez más que el apóstol Pablo habla acerca de los sufrimientos que tenían que vivir E que Timóteo então pudesse vivenciá-los como um bom soldado de Cristo? y que entonces Timoteo pudiera vivirlos como un buen soldado de Jesucristo. Vejamos no versículo 9. Miremos en el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones.
a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Olha só que impressionante. Miren nomás qué impresionante. Estou sofrendo até algemas como malfeitor. Estoy sufriendo penalidades como un malhechor. O que estamos fazendo é conhecendo um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo vivenciou nos últimos dias da sua experiência nesse Lo que mundo. estamos mirando es pequeñas cosas que el apóstol Pablo vivió en los últimos días de su vida. Capítulo 3, En el capítulo 3, versículos 10 e 11. en el versículo 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Que coisa impressionante, irmãos e irmãs. Esto es algo impresionante, hermanos y Como hermanas. que esta realidade da experiência do apóstolo Paulo começam a saltar para nós. Cómo es que estas realidades del apóstol Pablo comienzan a saltar hacia nosotros. Como que ele foi fiel à visão celestial. Cómo él fue fiel a la visión celestial. Não havia nada que fosse capaz que pudesse tirá-lo dessa realidade. No había nada que fuera capaz de quitarlo de esa realidad. E nós podemos citar outros textos, se assim o desejássemos. Y nosotros podríamos citar otros textos si así lo deseáramos. Mas estes são suficientes. Mas estos son suficientes. Algo que precisa se registrar aqui. Algo que es necesario que se registre aquí. Apesar de todo o sofrimento, A pesar de todo el sufrimiento, apesar de ter sofrido todo aquele abandono dos seus, a pesar de haber sufrido todo el abandono de los suyos, em especial como nós destacamos daquele co-obreiro Demas. como hemos destacado aquí acerca de ese obrero Demas. Nós não conseguimos ver em Paulo Nosotros no conseguimos ver en Pablo nenhum traço de dúvida, ningún tramo de duda, nem amargura. ni de amargura. Paulo foi fiel à visão celestial. Pablo fue fiel a la visión celestial. Parece-nos que quanto mais Paulo era esmagado, Parece que en cuanto más Pablo era golpeado, azotado, mais o bom perfume de Cristo era manifesto. más el perfume de Cristo era manifestado. Vocês já pegaram uma pétala de rosa sobre a palma da mão Ustedes ya han cogido un pétalo de la rosa sobre la palma de sus e manos esmagou aquela pétala sobre a sua palma da mão? y aplastó el pétalo sobre la palma de su mano. Qual é a vingança daquela pétala esmagada? ¿Cuál es la venganza de aquel pétalo ahí aplastado en su mano? É o bom perfume. Es el buen perfume. É assim que Paulo se manifestou. Es así como Pablo se manifestó. Quanto mais esmagado ele era, Cuanto más él era aplastado, mais o bom perfume de Cristo se manifestava nele. más del perfume de Cristo se manifestaba en él. Vocês se lembram de uma mística católica chamada Madame Guyon? Ustedes recuerdan una mística católica, Madame Guyon, Final do século XVII, início do século XVIII. finales del siglo XVII, siglo XVIII. Ela disse palavras muito lindas Ella dice palabras muy lindas que nos ajudam a pensar sobre este assunto. que nos ayudan a pensar acerca de este asunto. Ela disse o seguinte: Ella habla lo que siguiente, devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. que debemos besar aquellas manos de las personas que nos hieren. Não é maravilhoso isto? ¿No es esto algo maravilloso? O quão distante é isto da nossa realidade. ¿Cuánta distancia tiene esto de nuestra realidad? Mas o apóstolo Paulo Mas el apóstol Pablo mostrou para nós mostró para nosotros que ele era governado por algo muito maior do que ele mesmo. que él era gobernado por algo mayor que él mismo. Então, deixe-me levantar uma pergunta nesse momento. Entonces déjenme levantar una pregunta en este momento. O que fez com que o apóstolo Paulo suportasse tanto sofrimento? ¿Qué es lo que hizo que el apóstol Pablo soportara tanto sufrimiento? Qual foi a motivação real que havia no coração do apóstolo Paulo para ele padecer tanto? ¿Cuál fue la motivación que había en el corazón del apóstol Pablo para él aguantar tanto? Por que Paulo perseverou até o fim? Porque Pablo aguantó hasta el final. Por que ele foi tão fiel? Porque él fue tan fiel. Porque ele tinha uma visão celestial. Porque él tenía una visión celestial. Agora, o que é a visão celestial? Ahora, ¿qué es la visión celestial? Antes de nós falarmos algumas coisas a respeito desse assunto, Antes de nosotros hablar algunas cuestiones sobre ese asunto, a grande verdade será esta: la gran verdad será esta.
o apóstolo Paulo irá ouvir do seu Senhor: el apóstol Pablo irá a oír de su Señor: muito bem, servo bom e fiel. muy bien, siervo bueno y fiel. Foste fiel no pouco, Fuiste fiel en el poco, sobre o muito te colocarei. sobre mucho te pondré. E o mais importante, Y lo más importante, entra no gozo do seu Senhor. entra en el gozo de tu Señor. Aqui está um homem que foi fiel à visão celestial. Aquí está un hombre que fue fiel a la visión celestial. Então, a partir desse momento, vendo já o impacto desta verdade na vida do apóstolo Paulo, Entonces, a partir de este momento, viendo este impacto en la vida del apóstol Pablo, podemos considerar exatamente o que é a visão celestial. podemos considerar ahora exactamente lo que es la visión E celestial. que no poder do Espírito Y que en el poder del Espíritu sejamos fiéis a ela. seamos fieles a ella. Que não sejamos desobedientes a ela. Que no seamos desobedientes a ella. Então vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, Entonces vamos para el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. capítulo 9. E vamos fazer uma leitura Y vamos a hacer una lectura do versículo 1 ao versículo 9. del versículo 1 al 9. E aqui nós vamos então tirar lições preciosas em relação à visão celestial. Y aquí nosotros vamos a tomar lecciones preciosas en cuanto a la visión celestial. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Isso, até aqui. Está aquí. Quando nós olhamos aquela primeira passagem que nós lemos de Atos 26, 19, Cuando nosotros miramos el primer pasaje que hemos leído en Hechos 26, 19, Paulo está diante de um rei chamado Agripa. Pablo está delante de un rey llamado Agripa, E ele estava dizendo que ele não tinha sido desobediente à visão celestial. y él dice que él no había sido rebelde a aquella visión celestial. Só para que nós tenhamos uma ideia de tempo, Solo para que nosotros tengamos una idea en el tiempo, do capítulo 9 ao capítulo 26, del capítulo 9 al capítulo 26, nós temos um tempo de 22 anos. nosotros tenemos un tiempo de 22 años. Então nós estamos aqui dentro do contexto da visão celestial original na vida do apóstolo Paulo. Nosotros estamos aquí dentro del contexto original de la visión celestial del apóstol Pablo. E aqui nós vamos fazer então algumas observações na leitura. Y nosotros aquí vamos a hacer algunas observaciones en la lectura. A palavra nos mostra aqui que Saulo, então, ele era um fiel religioso dentro do contexto do judaísmo. La palabra aquí nos muestra que Pablo era un religioso fiel en cuanto al judaísmo. E ele tinha recebido permissão para que perseguisse aqueles que eram do caminho. Y él tenía permiso para perseguir a aquellos que eran del camino. Ou seja, esses que eram do caminho eram seguidores do Senhor Jesus. O sea, estos que eran seguidores del camino, en realidad eran seguidores del Señor Jesús. E ele tinha autoridade para prender tanto homens como mulheres. Y él tenía autoridad tanto para llevar presos a hombres como a mujeres. E então ele está indo em direção a Damasco. Y entonces él está yendo en dirección a Damasco, E acontece uma experiência tão gloriosa. y sucede una experiencia tan gloriosa. E precisamos fazer alguma consideração especial no versículo 4. Y necesitamos hacer una consideración en el versículo 4. Em especial nesse verbo que aparece aqui, caindo.
En especial en este verbo que dice aquí, cayendo. Esse é um verbo muito especial, utilizado em algumas situações importantes. Este es un verbo muy utilizado en algunas situaciones. Em suma, este verbo cair significa En suma, este verbo caer significa ser lançado por terra como morto. es ser lanzado por la tierra como muerto. Não é impressionante isso? ¿No es algo impresionante esto? Saulo de Tarso está indo para Damasco para prender os santos. Saulo de Tarso está yendo hacia Damasco para prender a los santos. Mas, subitamente, uma luz do céu veio sobre ele, ao seu redor. Pero de una forma súbita, una luz viene de los cielos sobre lo rodeó. E a Bíblia fala que ele caiu como morto. Y la Biblia dice que él cayó como muerto. Isso precisa nos impressionar. Y esto es necesario que nos impresione. O que na realidade está acontecendo aqui Lo que en realidad está sucediendo aquí é a colisão, o choque es el choque de duas visões. de dos visiones. A visão de Saulo de Tarso, La visión de Saulo de Tarso, que era uma visão farisaica, que era una visión farisea, uma visão religiosa una visión religiosa e carnal. y carnal. Essa era a visão de Saulo de Tarso. Esa era la visión de Saulo de Tarso. Mas ela colidiu com uma visão celestial. Mas esta visión se chocó con la visión E celestial. ele não pôde suportar. Y él no pudo soportarla. Ele foi lançado por terra. Él fue lanzado a tierra. Não é impressionante isso, ¿No irmãos? es esto impresionante, hermanos y hermanas? Nós precisamos receber a visão celestial. Nosotros necesitamos recibir la visión celestial. Olhando para o mesmo texto que o versículo que estamos considerando. Mirando aquí para el mismo texto, el versículo que estamos considerando, Vejam só a voz que foi dirigida a Saulo. miren nomás la voz que fue dirigida a Saulo. Dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mas Saulo não estava perseguindo ao Senhor Jesus. Mas Saulo no estaba persiguiendo al Señor Jesús. Saulo estava perseguindo aqueles que eram do caminho. Saulo estaba persiguiendo a aquellos que eran del camino. É impressionante isso. Esto es algo impresionante. Saulo não estava perseguindo a Jesus. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Para Saulo, Jesus Para Saulo, Jesús tinha sido morto. había sido muerto. Possivelmente alguns discípulos haviam roubado seu corpo, o corpo de Jesus, Posiblemente algunos discípulos habían robado el cuerpo de e Jesús esconderam esse corpo. y habían escondido ese cuerpo. Então, para Saulo, Jesus era alguém que tinha morrido no tempo passado. Entonces para Saulo, Jesús había sido alguien que había muerto en el tiempo pasado. Então, Saulo não estava perseguindo Jesus, Entonces Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, porque esta voz era do Senhor. porque esta voz era del Señor. Porque ele diz mediante a voz: Quem és tu, Senhor? Porque él dice mediante la voz, ¿quién eres tú, Señor? E essa palavra é muito importante, a palavra Senhor. Y esta palabra es algo muy importante. Esta Kyrios. palabra, Señor. Kyrios. É uma palavra que nos remete ao Deus da aliança, Es da una, velha aliança. es una palabra que nos introduce en el Dios de alianza. Quem és tu, Deus da aliança? ¿Quién eres tú, Dios de la alianza? E a voz disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Y la voz dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Então, quando nós olhamos esta realidade, Entonces cuando nosotros miramos esta realidad, nós percebemos que há uma perfeita união entre o cabeça, o Senhor Jesus Cristo, e a sua igreja. nosotros vemos que hay una perfecta unión entre el cabeza, que es Cristo, y la iglesia. Porque quando se persegue aqueles que são do caminho, Porque cuando se persigue a aquellos que son del camino, em realidade está se perseguindo o cabeça ao Senhor Jesus. en realidad se está persiguiendo al cabeza, al Señor Jesús. Porque há uma união indissolúvel entre o Senhor e a sua igreja. Porque hay una unión que no se divide entre Jesús y la iglesia. Uma coisa importante para nós: Una cosa importante para nosotros. o Saulo de Tarso viu primeiramente a Jesus. Saulo de Tarso vio primeramente al Señor Jesús. Ele viu ao Senhor Jesus Cristo. Él vio al Señor Jesucristo. Agora, na sequência da leitura, Ahora, en la secuencia de la lectura, o que nos impressiona lo que nos impresiona é que o versículo 8 diz assim: Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, o levaram para Damasco. Lo que nos dice en el versículo 8 es, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Agora, somemos essa leitura
o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse para ele no versículo 6. Resumemos en esta propia lectura lo que el Señor Jesús dice en el versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Dice, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Isso é muito importante para nós. Y esto es algo muy importante para nosotros. Uma pergunta que eu levanto aos meus irmãos. Una pregunta que quiero levantar a mis hermanos. Por que o Senhor Jesus não pediu para que Paulo se achegasse num determinado lugar onde eles se encontraram? ¿Por qué el Señor Jesús no le dijo a Pablo que se acercara a un lugar específico donde Él le dijera que fuera? E não disse tudo aquilo que ele deveria dizer a Saulo de Tarso. Y no le dice todo lo que tendría que decirle ahí a Saulo de Tarso. Mas ele pediu que Saulo fosse para Damasco. Mas Él le dice a Saulo para ir para Damasco. E isso vai nos abrir os olhos para compreendermos a visão celestial. Y esto nos va a abrir los ojos para nosotros comprender la visión A celestial. visão celestial, na realidade, é única, La visión celestial en realidad es única, mas ela tem dois braços. mas ella tiene dos brazos. A primeira visão que o apóstolo, que Saulo de Tarso teve foi o do Senhor. La primera visión que Saulo de Tarso tuvo fue del Señor. Na sequência que nós vamos ver agora, Mas en la secuencia que nosotros vamos a ver ahora, nós vamos verificar o outro braço desta revelação. nosotros vamos a verificar el otro brazo de esta revelación. Então vamos colocar nossos olhos das Escrituras Entonces vamos a poner nuestros ojos en las a Escrituras. partir do versículo 10, A partir del versículo 10, vamos até o versículo 18. vamos hasta el versículo 18. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? ¿No es esto maravilloso, hermanos y hermanas? Então Saulo de Tarso já havia tido a visão do Senhor Jesus Cristo Entonces Saulo de Tarso ya había tenido la visión del Señor Jesucristo e o viu com clareza y lo vio con claridad e ouviu as palavras do próprio Senhor Jesus. y escuchó las palabras del propio Señor Jesús. Entra em Damasco, Entra en Damasco, entra nessa cidade, entra en esa ciudad, pois lá te dirão o que te convém fazer. pues ahí te dirán lo que te conviene hacer. Aí nós temos o segundo braço da visão celestial. Y ahí nosotros tenemos el segundo brazo de la visión celestial. Lembremos que a visão celestial é única, Recordemos que la visión celestial es única, mas ela tem dois braços. mas ella tiene dos brazos. Nós vamos ver que por um lado é a revelação de Cristo Vamos a ver que por un lado tiene la revelación de e Cristo por outro lado a revelação do seu corpo, a igreja. y por otro lado tiene la revelación de su cuerpo, la iglesia. O que nos impressiona é que Paulo é enviado a um homem chamado Ananias. Lo que nos impresiona es que Pablo es enviado a un hombre Ananías. Quem é Ananias? ¿Quién es Ananías? Da maneira como ele entrou aqui na história, De la manera como él entra aquí en la historia, ele sai rapidamente. él sale rápidamente. Mas ele era um membro do corpo de Cristo. Mas él era un miembro del cuerpo de Cristo. O apóstolo Paulo El grande apóstol Pablo precisou depender de um membro do corpo de Cristo tão ínfimo, tão pequeno como Ananias. necesitó y dependió de un miembro tan pequeño,
tan insignificante, Ananías, un miembro del cuerpo de Cristo. Então nós temos o segundo braço da revelação da visão celestial, Entonces nosotros tenemos el segundo brazo de la visión celestial, que é a igreja. que es la iglesia. Nós nunca temos a revelação primeiramente da igreja, Nosotros nunca tenemos primeramente la revelación de la iglesia, senão a revelação de Cristo Jesus. sino la revelación de Cristo Jesús. E depois então podemos ver a igreja. Y después entonces podremos ver la iglesia. Quando nós olhamos aqui na passagem que já foi considerada, Cuando nosotros miramos aquí en el pasaje que ya fue considerado, o próprio Ananias tinha temor no seu coração, el propio Ananías tenía temor en su corazón, porque a fama de Saulo de Tarso tinha corrido por todos os lugares. porque la fama de Saulo de Tarso había corrido por todos los lugares. Era um homem que saía buscando aqueles que eram do caminho. Era un hombre que salía buscando a aquellos que eran del camino. E o próprio Ananias disse na sua palavra aqui, Y el propio Ananías dice aquí en sus palabras que muitos males Saulo de Tarso tinha feito aos santos de Jerusalém, que muchos males Saulo de Tarso había hecho a los santos en Jerusalén, e que ele tinha autorização para prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. y que tenía autorización para prender a todos los que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesús. Ananias está falando isto com o Senhor, Ananías está hablando esto con el Señor, mas o Senhor diz para ele: mas el Señor dice para él: Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre entre los gentiles. É impressionante que depois destas palavras, Es impresionante que después de estas palabras, quando Saulo de Tarso chega diante de Ananias, cuando Saulo de Tarso llega delante de Ananías, o versículo 19 diz que Ananias se dirige a Saulo. el versículo 19 dice que Ananías se dirige a Saulo: Diz assim: Saulo, irmão. Saulo, hermano. Aí está. Ahí es donde Aí está. está o corpo de Cristo. Ahí es donde está el cuerpo de Cristo. Membro do corpo de Cristo. Miembro del cuerpo de Cristo. Aquele que se constituiria no grande apóstolo chamado Paulo. Aquel que se constituiría el gran apóstol Pablo. Ele está diante de um insignificante membro do corpo de Cristo. Él está delante de un insignificante miembro del cuerpo de Cristo, Ananías. Ananías. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, irmãos e Nosotros irmãs. hacemos parte del cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas. O que é a visão celestial? ¿Qué es la visión celestial? É vermos Cristo Es mirar a Cristo e vermos a sua igreja, o seu corpo. y ver a su iglesia, su cuerpo. É por isso que o apóstolo Paulo, então, diante do rei Agripa, Por eso es que Pablo entonces delante del rey Agripa, ele disse que ele não tinha sido desobediente à visão celestial. dice que él no había sido rebelde o desobediente a la visión celestial. Agora, por que Paulo disse estas palavras usando duas vezes o aspecto negativo? ¿Por qué Pablo dice dos veces, usando el aspecto negativo, estas palabras? Não fui, No fui, um aspecto. un aspecto. Desobediente, outro aspecto. Rebelde, otro aspecto. Por que o apóstolo Paulo não disse assim: ó rei Agripa, eu fui obediente à visão? ¿Por qué el apóstol Pablo no dice así? Oh rey Agripa, yo fui obediente a esta visión. Mas ele usou o negativo. Mas él usa el negativo. É porque Paulo sabia muito bem que se ele tirasse os olhos do Senhor, Porque Pablo sabía muy bien que si él quitaba los ojos del Señor, assim como Demas, así como Demas, ele se perderia. él se perdería. Essa é uma grande palavra de alerta para nós. Esta es una gran palabra de alerta para nosotros. Nós devemos ter essa clareza no coração. Nosotros tenemos que tener con claridad esta palabra. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Não é que em nós há força alguma, No es que nosotros tengamos una fuerza alguna, mas a graça que nos foi dada mas la gracia que nos fue dada nos capacita nos capacita a vivermos uma vida de fidelidade. a vivir una vida de fidelidad. Nos capacita a não sermos desobedientes à visão Nos celestial. capacita a no ser desobedientes a la visión celestial. É possível que muitos tenham uma compreensão da visão celestial, Es posible que algunos tengan una comprensión acerca de la visión celestial, mas se não responderem a esta verdade dada ao seu coração, mas si no responden a esta verdad dada en su corazón, tornam-se apenas visionários. se convierten apenas en visionarios. Eu posso ter a compreensão clara do que é visão celestial, Yo puedo tener la comprensión clara de lo que es visión celestial, saber que é Cristo e a sua igreja, saber que es Cristo y es la iglesia, mas esta verdade não trazer nenhum impacto na minha experiência pessoal. mas esta verdad no trae ningún impacto en mi realidad personal. Então nós precisamos considerar
no nosso coração, Entonces nosotros necesitamos considerar nuestro com a corazón ajuda do Espírito Santo, con la ayuda del Espíritu Santo para que nós sejamos aqueles que andam de modo digno da visão que temos recebido. para que nosotros seamos aquellos que andan de una manera digna del modo que hemos sido llamados. Será que é claro ao nosso coração esta visão celestial? ¿Será que es clara a nuestro corazón esta visión celestial? Façamos uma pequena consideração na vida de Paulo antes dessa visão, Hagamos una pequeña consideración en la vida de Pablo antes de esta visión, só para entendermos da maneira como ele procedia. solo para entender de la manera como él actuaba. Voltemos para o capítulo 26 do livro de Atos. Volvamos para el capítulo 26 del libro de Hechos E vejamos o versículo 9. y veamos el versículo 9. Lembre-se que nós estamos considerando este grande apóstolo sem a visão celestial, de maneira como, de que modo ele procedia. Recuerden que nosotros estamos mirando a este apóstol, cómo era que él se movía y actuaba antes de la visión celestial. Versículo En 9. el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Isso. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ele cria que era um dever que ele tinha que cumprir. Él consideraba que era un deber que él tenía que cumplir. Na minha versão diz assim, a mim me parecia. En la versión del hermano dice, a mí me parecía. Ou seja, quando nós não temos a visão celestial, O sea, cuando nosotros no tenemos visión celestial, vamos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. nosotros vamos a hacer aquello que consideramos que debemos hacer. E o que vai acontecer conosco? ¿Y qué es lo que va a suceder con nosotros? Como nós temos insistido em outros momentos, Como nosotros hemos insistido en otros momentos, seremos um barco no alto mar, nosotros seremos como un barco en alta mar sem o leme. sin timón. Nós não temos para onde ir. Nosotros no tenemos para dónde ir. Mas se nós tivermos a visão celestial, Mas si nosotros tenemos la visión celestial, então nós temos um alvo certo a seguir. nosotros tenemos algo cierto a seguir, una meta. A visão celestial tem dois braços: La visión celestial tiene dos brazos, Cristo Cristo e a igreja. y la iglesia. Isso está claro para nós. Esto está claro para nosotros. Extremamente importante para Es nós. extremadamente importante para nosotros. Tudo começa aqui, Todo comienza aquí, na visão celestial. en la visión celestial. Nós não podemos falar da vocação celestial Nosotros no podemos hablar acerca de la vocación sem celestial que esta realidade da visão celestial esteja plenamente clara no nosso coração. sin que este tema de la visión celestial esté claro en nuestro corazón. Porque a vocação celestial Porque la vocación celestial, é a visão celestial transformada na prática. porque la vocación celestial es la visión celestial transformada en la práctica. O que é a vocação celestial? Entonces, ¿qué es la vocación celestial? É a visão celestial Es la visión celestial mais a cruz. más la cruz. Nós temos a vocação celestial. Nosotros tenemos la vocación celestial. É assim que o apóstolo Paulo viveu. Es así como el apóstol Pablo vivió. E é assim que nós devemos viver. Y es así como nosotros debemos vivir, Sendo governados por esta visão. siendo gobernados por esta E visión. assim como o apóstolo Paulo, Y así como el apóstol Pablo, que ainda tenha padecido tantas dores e sofrimentos como nós vimos na sua derradeira carta, así como el apóstol Pablo ha padecido muchas aflicciones que hemos visto en su carta, mas nada o demoveu da sua fé, mas nada lo quitó de su fe, porque ele tinha uma visão, porque él tenía una visión, a visão celestial. la visión celestial. Ele havia visto claramente Cristo Jesus Él había visto claramente a Cristo Jesús e viu seu corpo. y vio su cuerpo. E isso aconteceu na estrada de Damasco, Y esto sucedió en el camino a Damasco, quando o Senhor apareceu naquele momento tão glorioso na vida de Saulo de Tarso, cuando el Señor apareció en aquel momento en la vida de Saulo de Tarso, que mais adiante se tornaria o grande apóstolo Paulo. que más adelante se convertiría en el gran apóstol Pablo. Mas a grande bênção é, irmãos e irmãs, Mas la gran bendición es, hermanos y hermanas, que essa visão celestial é para todos. que esta visión celestial es para todos. Se nós tivermos isso de modo claro revelado no nosso coração, Si nosotros tuviéramos esto revelado de una forma clara en nuestros corazones, nós vamos fazer diferença onde quer que estejamos. nosotros vamos a hacer diferencia donde quiera que estuviéramos. Porque vocês se lembram que Paulo só poderia ser compreendido
na visão celestial. Porque ustedes recuerdan que Pablo solo podía ser comprendido en la visión É celestial. assim que deve ser com a nossa experiência. Y es así como tiene que ser con nuestra experiencia. Nós devemos ser governados por essa visão celestial. Nosotros tenemos que ser gobernados por esa visión Todas celestial. as nossas decisões, Todas nuestras decisiones, todos os caminhos que vamos trilhar, todos los caminos que vamos a andar, devem estar fundamentados nesta visão. tienen que estar con fundamento en esta visión. E assim o Senhor há de pelejar por nós. Y así el Señor ha de pelear por nosotros. Que verdadeiramente na vida dos santos aqui em Madrid, em Novel, da Vitória e outras localidades, Que verdaderamente en la vida de los santos, aquí en Madrid, en Vitoria, en Novelda, en cualquier lugar, possa o Espírito Santo trazer mais luz sobre essa verdade. pueda el Espíritu Santo traer más luz sobre esta verdad. E então essa visão celestial Y entonces esta visión celestial, governar toda a vida de vocês. esta visión celestial gobernar toda la vida de ustedes. Que Ele faça isso para a sua própria glória. Que Él haga esto para su propia gloria. Vamos orar, irmãos. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Maravilhoso Pai, somos tão gratos a Ti, Maravilloso Padre, somos agradecidos a Ti, porque pelo Teu Espírito Santo porque por medio de tu Espíritu Santo temos nossos olhos abertos tenemos nuestros ojos abiertos a ver claramente a Cristo e a Igreja. a ver claramente a Cristo y la Iglesia. Esta é a visão celestial. Esta es la visión celestial. Que isto possa crescer mais e mais em nossos corações. Que esto pueda crecer más y más en nuestros Que corazones. jamais sejamos desobedientes a esta visão. Que jamás seamos desobedientes a esta visión. Que sejamos governados por essa visão. Que seamos gobernados por esta visión. Que nada nos impeça de avançar Que nada nos impida de avanzar dentro dessa realidade da visão celestial. dentro de esta realidad de la visión celestial. Encomendamos nossas vidas diante de Ti Encomendamos nuestras vidas delante de Ti e para Ti. y para Ti. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amén.